No somos en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio intelecto, no somos dignos de predicarla, pero Él nos da la capacidad, igual que a cada uno de nosotros nos ha dado un don especial para edificar la iglesia del Señor. Nos ha dado el don de la enseñanza y es de nuevo, es inmerecido, es solamente por su gran gracia. Vamos a la epístola de Judas. Continuamos en ella, la epístola de Judas. La última vez que vinimos a esta epístola fue en octubre 6 del 2019. De manera que, a no ser que ustedes sean poseedores de una memoria prodigiosa, creo que ya no se acuerda nadie de lo que predicamos aquel día. Sí. Le he dicho que me encanta la Biblia en español y sobre todo la Reina Valera. Un pequeño bosquejo de la Reina Valera. En 1569, Casiodoro usa el nombre de Biblia de oso, porque aparecía en la portada de la Biblia en una imprenta con la imagen de un oso intentando alcanzar un panal de miel. Fue traducida de los textos originales en hebreo y griego. Casiodoro de Reina, conocida como la Biblia del oso, se publica en Basilea, en Suiza, el 28 de septiembre de 1569. Casiodoro de Reina la hace a la vista de los trabajos anteriores de Valdés, por ejemplo, en Salmos en español, de Encinas, Pérez, de la Pineda, así como la Biblia ferrariense. En la traducción de 1569 se utilizaron los últimos adelantos de las ciencias bíblicas. Y después, que habían aparecido solamente en el 1550. Esta obra ha sido sometida a muchas revisiones, como la del señor Valera, amigo de Reina, quien hizo la primera revisión y luego muchas otras, hasta el 1995. Yo uso la de 1960 porque me han dicho que la de 1909 no la entiende nadie, pero me encanta más la de 1909. Una nota interesante de esta Biblia es que a pesar de que solo sobreviven 32 ejemplares originales de 1569, su trascendencia ha sido mayor que todas las otras obras clásicas en la literatura española. La literatura ha influido en el derecho, ha influido en la filosofía y la religión del mundo hispanoamericano más que toda otra obra de literatura. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a la iglesia a la epístola de Judas y estamos, cuando decimos la epístola de San Judas o la epístola de Judas, es una circular que se envió, que Judas envía a un grupo de iglesias, y es un grupo de iglesias que está pasando por momentos difíciles en aquellas instancias. Falsos maestros se están introduciendo, falsos maestros, falsos pastores se están introduciendo dentro de la iglesia. Y lo primero que vemos es que el ataque de Satanás es dirigido a la palabra de Dios. Nosotros nos ha sido un don, el don del lenguaje por Dios. Cada uno de nosotros tiene el don del lenguaje. Nos creó y nos dio la habilidad de comunicarnos los unos con los otros. Nos podía haber creado y no habernos dado esa habilidad, dejarnos mudos. Pero sin embargo, somos las únicas criaturas en este mundo que son capaces de formular un lenguaje con una gramática. Es un don que nos da el Señor a cada uno de nosotros y nos da por su gracia, ¿verdad? Somos privilegiados dentro de sus criaturas. El mundo incrédulo, los incrédulos, no reconocen esta gracia que el Señor ha derramado sobre ellos, sin ellos lo merezcan ni lo agradecen. El don de poder comunicarse. Podemos comunicar amor, podemos comunicar alegría, podemos comunicarnos cosas que nos afectan, como el hermano Hugo esta mañana nos comunicó la prueba por la que atravesó su
su familia y el resultado de esa prueba, que es la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios que se manifestó en ellos. Pero más importante, Señor, nuestro Dios nos creó con la capacidad de comunicarnos con Él. El don del lenguaje nos da la capacidad de comunicarnos con Él. Adán caminó con Dios, pero habló con Dios en el huerto del Edén. Dice Génesis 3, dice, oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre, utilizando el lenguaje que el hombre entendía. Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Se comunicaba en la incipiente obra de la creación. El hombre podía hablar con Dios de tú a tú. Una cosa que me causa a mí me toca el corazón es como vemos no solamente aquí, sino después los profetas y los hombres de Dios en el Viejo Testamento, como ellos se comunicaban y hablaban con el Señor, con esa familiaridad, ¿verdad? Vemos que ellos hablaban con Él de tú a tú. En esos días de la creación, Él conversaba con sus criaturas y después en el Viejo Testamento se comunicaba con sus santos a través de los profetas y lo vemos como Él dice, así dice Jehová. Traía revelación directa. En Isaías 42 dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, dice el profeta, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Es revelación directa dada al profeta Isaías para que él la trajera a su pueblo y por ende después por aplicación a nosotros. El Señor se comunica con nosotros. En el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, vino, caminó y habló con el pueblo de aquel tiempo y específicamente con sus discípulos, con los 12 apóstoles y con los discípulos alrededor de él. Y después vemos que le da a ciertos hombres dentro de la iglesia la capacidad de traer revelación directa que Él les dio. Le tenemos las epístolas del Nuevo Testamento y tenemos los evangelios. Nuestro Dios se comunica con nosotros, ¿cómo ahora? A través de su perfecta palabra, su perfecta y santa palabra. Se comunica con nosotros. ¿Y nosotros cómo nos comunicamos con Él? A través de la oración. A través de la oración. La palabra de Dios es más preciosa que la miel, es más preciosa que el oro para nosotros. Fíjense lo que dice el Salmo 119. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y en el Salmo 119 también, versículo 72, dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Cristianos de hoy en día, muchos cristianos de hoy en día piden un milagro, piden ver milagros. Pero no hay milagro más grande que un pecador que a través de la palabra de Dios, de leer, de la exposición de la palabra, la predicación de la palabra, viene a ser un hijo de Dios. Dios, vemos que por la palabra de Dios, Él nos explica cómo Él se compadece de nosotros. Y la palabra nos dice que es un Dios compasivo. Fíjense en Hebreos 4, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De hecho, hermano, cuando leemos esto, a mí esto me da miedo, porque la palabra de Dios entra y discierne las intenciones de mi corazón. Cosas en mi corazón que quizás no se le ha dicho nunca a nadie. Cosas que quizás yo mismo no conozca que existen en mi corazón. La palabra de Dios penetra dentro de nuestros corazones y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón.
No hay cosa creada, dice, que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y dar gracias por el oportuno socorro. Es por la palabra de Dios que nosotros podemos conocer que nuestro Dios es un Dios que se compadece y un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia. Vamos a ir a Hebreos, a Éxodo 34, infinidad de pasajes. Por ejemplo, en Éxodo 34 dice: pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. De nuevo, la palabra nos dice: nuestro Dios es misericordioso. El enemigo de nuestras almas, Satanás, usa el don del lenguaje, la manera el don que nos da Dios de comunicarnos con Él y comunicarnos los unos con los otros para atacar la iglesia. Noten que Satanás, que toma la forma de una serpiente, no atacó originalmente la relación entre el hombre y la mujer. No hizo eso. Satanás no trató de crear un cisma entre Adán y Eva. Él lo que trató fue, desde el principio, de traer dudas a la mente de Eva, de la mujer, acerca de la veracidad, acerca de la exactitud y acerca de la fiabilidad de la palabra. Esa fue la cuña que él trajo, utilizando ¿qué? La capacidad que le dio Dios al hombre de poder comunicarse. Atacó a través de la palabra. Segunda de Pedro dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sabemos que Satanás utiliza el don del lenguaje y ataca la veracidad, la exactitud de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y los falsos maestros, de los cuales nos habla Judas en esta pequeña epístola bien concisa, utilizan el don de poder comunicarse para atacar la palabra de Dios y para crear los problemas y las divisiones que vamos a ver. Ahora, vemos que las iglesias a las que él está hablando están siendo atacadas por falsos maestros, igual que las iglesias de nosotros en nuestros días están siendo atacadas directamente por los falsos maestros. Satanás no se cansa, y los que hacen su voluntad, los que lo siguen, tampoco se cansan. Eres el enemigo de nuestras almas, pero Dios ha dado a las iglesias, les ha dado hombres que combaten esas malas enseñanzas, esas herejías, esas tergiversiones de la palabra de Dios. Él le ha dado a las iglesias, y eso es lo que vamos a ver. Lo primero que vamos a ver es cuáles son las cualidades de un hombre de Dios, un anciano, de un maestro de la palabra. Dice en Judas capítulo 1, porque suena un solo capítulo, versículo 1, Judas, dice: siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Me encanta Jacobo, no Santiago. El original en el hebreo es Jacobo. Y por eso me gusta la Reina Valera, porque es precisa. Hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Lo primero que vemos de
del maestro, del pastor, del anciano que está al frente de una congregación, es que es una persona fuerte, una persona que que está combativa. No, no es lo que nos enseña la palabra. Una de las características, la primera característica que vemos aquí que Judas nos da, es que él es una persona humilde. Una persona humilde. ¿Y por qué sabemos que es una persona humilde? Porque se autodenomina a sí mismo siervo de Jesucristo. Y cuando ustedes leen siervo, lean esclavo de Jesucristo. Esclavo es la definición correcta. Se autodenomina esclavo de Jesucristo. Se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo. La posición más baja que puede ocupar un hombre en este mundo. La de un esclavo. Un esclavo es completamente dependiente de su maestro, de su señor. De su señor. Hace la voluntad del dueño. Y eso es como Judas se autodenomina a sí mismo. Dice, yo soy un esclavo de Jesucristo y hago la voluntad de Jesucristo. Cuando ustedes estudien los pastores en su iglesia, los profesores en la iglesia, los maestros en la iglesia, vean si esta cualidad existe en ellos. Son humildes, se consideran esclavos de Jesucristo y hacen la voluntad de Jesucristo. Hay una anécdota que no sé si ya se la he dicho a ustedes, cuando uno ya pasa de 55 años en adelante comienza a repetir las mismas anécdotas, pero bueno, creo que es seguro decirla aquí porque esta no se la creo que se la he dicho a ustedes. Una iglesia en el noreste de los Estados Unidos, una iglesia que era poderosa, pero en su incipiencia era una iglesia que estaba compuesta como nosotros, personas humildes. Y esa iglesia manda a un misionero a América del Sur, al Amazonas. Y pasan los años. Y a través de los años la iglesia va cambiando. Entonces ya son profesionales. Y ya hay personas con dinero y personas con títulos. Y ya hay personas que enseñan en las universidades filosofía, enseñan letras. Llega la hora en que el misionero, 40 años o 50 años más tarde, ya su cuerpo no da más y decide regresar. Y la iglesia es el misionero de ellos. La iglesia lo llama y le dice, lo invita a predicar un día, cuando él regrese. Pero cuando están en ese proceso, los ancianos de la iglesia comienzan a hacerse la pregunta. Este hombre, estamos hablando antes de la época del internet, este señor, ¿de qué nos va a hablar a nosotros? Se ha pasado 40 años en el Amazonas con los indios. Y después comienza, no solamente qué nos va a hablar, sino nos va a avergonzar. Aquí hay profesores de universidad, aquí hay eruditos, aquí hay personas que tienen enormes cooperaciones y ellos están al frente de ellas. Pues por fin llega el día y el misionero lo van a buscar, abren la puerta de la iglesia y entra el hombre. El hombre ya quizá tenía 5'9" y ahora estaba en 5'2", estaba encorvado, viejito, y va caminando y va cojeando. Y el pastor de la iglesia se levanta, lo toma de la mano, lo sube al púlpito. Lo sube al púlpito. Y lee un mensaje, dice, nadie pase por alto, prácticamente. Nadie me tome en menos las marcas de Jesucristo en mi cuerpo. Y el hombre predicó. Esa iglesia se había convertido en una iglesia orgullosa. Sin embargo, el trabajo de ese misionero que traía en su cuerpo las marcas de Jesucristo era el ejemplo perfecto de humildad. Pero bueno, encontramos la designación de esclavo atribuida a cristianos genuinos en el Nuevo Testamento. Interesante, ¿verdad? Cristianos genuinos en el Nuevo Testamento son considerados esclavos.
En 1 Corintios 7 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ahora es esclavo de Cristo. Ahora es esclavo de Cristo. Incongruente que una persona que sea cristiano y se considere esclavo de Jesucristo quiera hacer su propia voluntad en tantas instancias, ¿verdad? Y eso nos sucede a nosotros. Nos autodenominamos esclavos de Jesucristo y sin embargo en muchas ocasiones queremos hacer nuestra propia voluntad. No conlleva la misma manera de pensar. El apóstol Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios. En Gálatas 1:10, Pablo de nuevo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, fíjense, si el enfoque de un pastor, de un hombre de Dios es agradar a los hombres, dice el apóstol Pablo, no sería siervo de Cristo, dice el apóstol. Si el enfoque mío, le dice a los Gálatas, es agradar a los hombres y decirle a los hombres, como hay tantas iglesias hoy en día donde los pastores le dicen a las congregaciones lo que ellos quieren escuchar, no soy un esclavo de Jesucristo, porque el esclavo hace la voluntad de su dueño y el esclavo dice lo que su dueño le permite decir, no otra cosa. En Colosenses 4 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, el siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Epafras, uno de los hermanos en la iglesia que estaba en Colosas, dice que Pablo lo consideraba un esclavo de Jesucristo, porque esa es la definición de nosotros. Nosotros somos esclavos de Jesucristo, somos siervos de Jesucristo. Segunda de Pedro dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. El apóstol Pedro, que era sumamente, podemos decir hasta violento, era impetuoso, impulsivo, se considera siervo de Jesucristo. Lo aprendió, ¿cómo? Lo aprendió a golpes, ¿verdad? Lo aprendió a golpes. Juan también aprendió la lección. Recuérdense que tan impulsivo era Pedro como el apóstol Juan. El apóstol Juan quería que cayera fuego del cielo y los consumiera. Pero sin embargo aprendió la lección. Aprende la lección. Santiago, Jacobo, dice Santiago, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Entonces, si ustedes y yo, como decía mi mamá, pon siempre al burro a lo último, ¿no? Antes, si ustedes y yo nos consideramos esclavos de Jesucristo, estamos asintiendo y diciéndole al mundo que el Señor Jesucristo controla toda nuestra vida, toda nuestra vida, toda nuestra vida. Hay que ser sumamente precavido al utilizar este término. Al decir que Jesucristo controla toda nuestra vida. Lo decimos y nuestras acciones prueban lo contrario o afirman lo que decimos. Y no solamente ser cuidadosos en ese aspecto, sino considerar que hombres y mujeres a través de la historia del cristianismo han reconocido que Jesucristo es su dueño y que ellos son esclavos de Jesucristo y han pagado con sus vidas por esa afirmación. Nosotros aquí en los Estados Unidos todavía, aunque ya está llegando, yo creo que va a llegar pronto, relativamente pronto, todavía tenemos la capacidad de decir que somos esclavos de Jesucristo y no pasa nada. Llegará el momento en que decir que somos esclavos de Jesucristo va a costar perder el trabajo, va a costar perder la capacidad de comprar, de vender, va a costar la capacidad de que no vamos a tener crédito, va a perder la capacidad de que nos van a cortar la cabeza, nos van a decapitar, nos van a fusilar. Recuerdo cuando estaba en mi país,
No lo vi, pero sí me lo contaron. Los muchachos que iban a la Universidad de La Habana se habían pasado todo su tiempo estudiando durante años, estudiando. Y cuando llegaban a la Universidad de La Habana con sus libros, les preguntaban que quiénes creían en Dios y los que levantaban la mano le decían, deja los libros ahí y vete para tu casa. A los hijos de nosotros, a los nietos de nosotros, no les ha sucedido eso todavía. Pero hay que considerar el precio que se puede pagar por autodenominarse esclavos de Jesucristo. La persecución, cuando viene dentro de las iglesias, como decía mi suegro, limpia la iglesia. Cuando viene la persecución. Lo segundo que vemos y que demuestra su humildad, él se llama, dice, hermano de Jacobo. Hermano de Jacobo. Él y Jacobo eran medios hermanos de Jesucristo. Eran medios hermanos de Jesucristo. En Marcos 6 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Dice que se escandalizaban de él. Cuando Jesucristo caminó aquí en esta tierra, ellos eran los medios hermanos de Jesús, nacidos de la unión entre José y María. Él, sin embargo, Judas se exaltó a sí mismo, diciendo, yo soy el medio hermano de Jesucristo y todo lo que eso conlleva, mi autoridad, no. Hermano de Jacobo. No se exaltó a sí mismo. Como su hermano, aprendió de su maestro y de su dueño el valor de ser humilde y de no reclamar ningún tipo de posición. Las iglesias de hoy en día les falta ese tipo de dirección, ese tipo de autoridad desde el punto de vista de los pastores, de los ancianos, de los maestros. Todo el mundo, muchas iglesias quieren ser el centro de la atención, quieren ser el centro de la atención, quieren ser reconocidos por su posición, porque soy el pastor o soy el anciano de tal iglesia. Describe con su vida, con sus palabras, la actitud humilde que aprendió de su maestro. En 1 de Pedro 5:7 dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es una característica constante, vamos a decir, es el común denominador dentro de los que dirigen congregaciones. Tienen que ser humildes. Y no solamente de los pastores y de los ancianos, sino de todo aquel que tenga un trabajo dentro de la iglesia, y cada uno de ustedes tiene un don. Y si no le está ejerciendo, hay un problema serio, porque no solamente usted le está quitando a su congregación de su aportación para la cual el Señor le dio ese don, que es para la edificación de la iglesia, sino que la iglesia universal se duele, se siente. La humildad dentro de aquellos que trabajan dentro de la iglesia, y por ende todos los cristianos, porque todos tenemos que trabajar dentro de la iglesia, es sumamente importante. Va unida, es el común denominador de un cristiano. No puede haber un cristiano soberbio, no debe de haber un cristiano soberbio. Si hay un cristiano que se gloríe de su soberbia, de su orgullo, hay un problema serio en el corazón. Y todos nosotros en algún momento dado hemos sido culpables de la soberbia en el corazón. Santiago, Jacobo dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales
combaten en vuestros miembros, codiciáis, no tenéis, matáis, ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedid y recibid, porque pedid y no recibid porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El egoísmo, la falta de humildad. Jesucristo nos dice todo lo contrario, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. El que sustenta con el poder de su diestra el universo, nos dice en su vida de que eres manso y humilde de corazón. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Nuestro Señor Jesucristo nos dice el apóstol Pablo en Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermano Santiago nos dio una exposición en el libro de Filipenses hace un año atrás, que es muy buena, el cual, dice el apóstol Pablo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ellos piensen en eso por un momento. Dijeran eso, el cual en forma de Dios, la segunda persona de la Trinidad, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por usted y por mí, murió en la cruz. Ahora que tenemos la intención de hacer su voluntad, sino cuando aún éramos ¿qué? Pecadores, cuando todo la intención de nuestra mente, de nuestros corazones y los motivos eran ¿qué? Pecar. Y si hay alguno aquí que no reconozca que ese era antes de venir a Cristo, antes de que Cristo lo sacara de ese pecado, lo salvara, perdonara, lo redimiera, si hay alguno aquí que diga que no, que yo era una persona buena antes de venir a Jesucristo, mienten. Cuando yo estaba en el colegio, jovencito, los profesores decían que yo era ejemplo de obediencia, porque no podían ver mi corazón, porque no podían ver lo que yo pensaba de ellos. Un hipócrita. Lo mal que me caían, lo poco que apreciaba el trabajo que ellos estaban haciendo. Ese era yo antes de venir, antes de que el Señor me llamara. Y si hay alguno aquí que no era así, no es humano, viene de otro planeta. Porque esa es nuestra condición, una condición pecaminosa. Y el Señor, aún estando nosotros en esa condición, vino, pagó con su sangre, lo crucificaron, murió, como dijeron hace 2 o 3 semanas atrás, murió como asfixiado en la cruz, bajo unas condiciones terribles, con unos calambres que nadie se lo puede imaginar, pero más aún de eso, Isaías 53 nos dice que Dios tomó el pecado de todos nosotros y lo puso sobre él. Pero dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo nos da también un ejemplo de humildad de un cristiano que está a cargo de una congregación. El apóstol Pablo no era un pastor que se quedaba pero dentro de una iglesia, sino que él sentaba iglesias, pero él nos da el ejemplo también de humildad. La iglesia en Corintios sufría de orgullo y de superioridad espiritual.
la iglesia en Corintio. Ellos estaban dentro de esa cultura greco-romana y estaban dentro de lo que eran las filosofías y la oratoria, y usando palabras grandes y palabras, como decimos nosotros, palabras caras, que a veces me dicen, ¿dónde compraste esa palabra? Ellos se vanagloriaban de esa condición. Pablo les recuerda de su posición, Escuchen lo que dice Pablo. Pablo era directo, ¿verdad? Igual que nuestro Señor Jesucristo, humilde, pero era directo en su manera de comunicar el mensaje. Fíjense lo que le dice a los corintios, le dice, pues mirad, hermanos, en el 22 dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, presentándole su enseñanza. Dice ahora, pues mirad, hermanos, le dice a ellos, a los corintios pensaban que eran superiores a las demás iglesias, superiores a las congregaciones que estaban alrededor de él, superiores inclusive en muchas ocasiones inclusive a los inconversos que estaban alrededor de ellos. Ellos no solamente tienen un conocimiento de filosofía, sino que ahora ellos son cristianos, ellos son por encima de las demás personas, ya son salvos. El apóstol Pablo dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El apóstol Pablo les da duro, les da en la cabeza. Les dice, no son muchos sabios según la carne. El apóstol miró, la mayor parte de la iglesia en aquellos tiempos había muchos esclavos que se convertían y venían a las iglesias. Los esclavos en aquellos tiempos no solamente eran esclavos que cortaban en las canteras, no, eran profesores, eran los tutores de los hijos de los ricos. Y muchos de ellos en muchas ocasiones tenían más conocimiento que los hijos, que los mismos ricos. Él le dice, no son muchos sabios, aquí no hay muchos que sean tan inteligentes, le dice el apóstol Pablo a ustedes, ni muchos hay poderosos, aquí no hay muchos legionarios, aquí no hay generales, aquí no hay coroneles, ni muchos nobles. Dice, si vamos a ver la genealogía de ustedes, aquí no hay muchos que son descendientes directos de los César. Igual que en nuestras congregaciones, tenemos que darnos cuenta de esto. Nosotros no somos sabios, nosotros no somos poderosos y nosotros no somos nobles. No sé cuántos de ustedes, quizás aquí hay alguno que sea descendiente directo de uno de los reyes de España, lo dudo. Pero el apóstol Pablo dice, no es importante, sino que lo necio del mundo escogió Dios y nosotros todos somos necios. Todos somos necios porque no importa nuestra condición, no importa si éramos eruditos, no importa si éramos personas que teníamos mucho poder, estábamos a cargo de una cooperación de más de 100 y pico mil personas, no importa si descendemos directamente de los reyes de Inglaterra o los reyes de España, no importa, éramos necios porque antes de que el Señor nos salvara, nosotros rechazábamos a Jesucristo. Y nuestro fin era el infierno. Y como necios que éramos, al fin y al cabo, rechazábamos. Por eso el apóstol Pablo dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. El apóstol Pablo les recuerda a ellos, en 1 Corintios, que él, que tenía todas las calificaciones y todas las credenciales para considerarse superior, había venido a ellos de una manera, con una actitud completamente diferente. En 1 Corintios dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice el apóstol Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él podía haberlo hecho. Él hablaba dos lenguajes, quizás tres, quizás hablaba arameo también.
Él estaba empapado en la teología de su tiempo. Él estaba, manejaba las filosofías de su tiempo. Pero dice, pero me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y escuchen lo que dice el versículo 3. Estuve entre vosotros como con debilidad, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, porque hubiera sido un fracaso, porque nosotros no podemos convertir a nadie, sino con la demostración del Espíritu y de poder, y con la demostración del Espíritu y de poder, y aferrados a Jesucristo, cambiaron el mundo de aquel tiempo, y su impacto nos alcanza a nosotros y alcanza a los hijos de nosotros y alcanza a los nietos y continuará alcanzando generaciones tras generaciones hasta que Él nos saque de aquí y de regreso. Escuchen lo que pensaban los adversarios de Pablo. Los adversarios de Pablo en 2 de Corintios, creo que Santiago va a predicar, va a enseñar 2 de Corintios pronto. Fíjense lo que decían, la impresión que le daba a ellos a los que se oponían a Pablo. Dice, sus cartas son como, tienen peso, ¿verdad? Y son fuertes, pero su apariencia personal no impresiona a nadie. Y su manera de hablar deja mucho que desear. Porque Pablo no vino con palabras persuasivas, ni con un lenguaje florido. El apóstol Pablo vino en el poder del Espíritu Santo, predicando la palabra de Dios. Hermanos, vamos a dejarlo aquí. Y cuando David vuelva a ir a Honduras. Se nos olvidó todo. De nuevo. No, pero les prometo que la próxima vez comienzo aquí mismo. Comienzo aquí mismo. Recuérdense o no se recuerden. Pero recuérdense de esto. Esto sí es importante. Esto sí es importante. La iglesia en su contexto actual está siendo atacada por falsos maestros. Por falsos maestros que utilizan el don de la palabra para atacar la palabra de Dios. El don que nos dio, ese don que nos dio el Señor a todos nosotros de poder hablar, ese talento que nos dio de poder hablar, esa capacidad, ellos lo utilizan para mal, para mal. En el medio de ese contexto vive la iglesia de aquel tiempo y vive la iglesia de hoy. Los que están a cargo de las iglesias, los que están en una posición de autoridad dentro de la iglesia, los que tienen un ministerio dentro de la iglesia, para empezar a combatir a los falsos maestros, tienen que tener humildad. Es la primera cualidad que vemos aquí. Humildad, humildad. Reconocer que la capacidad de predicar, de enseñar, la capacidad de organizar, la capacidad, son dones que el Señor nos ha dado y dependen de Él. Y hermanos, vuelvo a repetir, si usted tiene un don, es cristiano, tiene por lo menos uno. Y si no lo está utilizando, busque la manera de utilizarlo, porque le está haciendo un daño al cuerpo de Cristo. Pero recuérdense, humildad, básico, una cualidad, una característica básica dentro de las iglesias. El Señor los bendiga.